Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, los grandes temas del Evangelio, la fe, la salvación, la gran comisión, el nuevo pacto, todos se relacionan y todos nos llevan a un mismo lugar, al camino, a la verdad y a la vida, a Jesucristo. Todos está basado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y tal es así, y tal cual está escrito en la palabra, que no hay manera en que las prédicas de los pastores no estén todas alineadas y afinadas y enfocadas en el mismo sentir. Vamos a dar una introducción y un contexto a la prédica de hoy que va a tener mucho que ver con las prédicas que ha dado nuestro pastor Engelbert sobre la iglesia reproductiva, sobre el dar frutos y estar preparados para crear cada día más frutos, predicar el Evangelio y que esta iglesia se vaya llenando cada día más. La gran comisión está en Marcos 16:15. Dice la palabra de Dios y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice la palabra de Dios. El pastor Engelbert nos predicó sobre los desafíos para salvar almas. Marcos 2, ¿se acuerdan? Era todo narrado en la historia que se narra del paralítico, al cual 4 amigos lo llevan a la presencia de Dios. ¿Ok? 4 amigos que sortean una gran cantidad de dificultades. ¿Ok? Inclusive era tan difícil llegar a la presencia del Señor que ellos se montan sobre el techo, rompen el techo, y mi hermano ayer que estábamos conversando de eso me dice: oye, rompieron el techo y lo dejaron roto. Bueno, y alguien dijo: bueno, es que la fe rompe cosas a veces, ¿no? Y bueno, me gustó eso, la fe rompe cosas. Pero buscaron la manera, los obstáculos, los superaron para llegar a la presencia del Señor que estaba allí predicando la palabra. Y bueno, tuvieron la dicha de conocerlo en persona, ¿verdad? Ahora, pero fíjense algo, cuando ellos llegan a la presencia del Señor, Él les dice en Marcos 2:5, les dice que Jesús al ver su fe, les dice, Jesús al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero fíjense varios aspectos allí. Primero, al ver la fe de ellos, no solo del paralítico, porque está sanando al paralítico, sino la fe de todos los 5 juntos. El paralítico y sus 4 amigos tenían fe. Ellos están en un contexto especial. ¿Por qué? Porque indudablemente su amigo paralítico tenía una prueba grande. Era paralítico. Estaba en una prueba y había estado tal vez gran parte de su vida en esa prueba. Y entonces uno se puede hacer algunas preguntas. Si él no hubiese estado en esa prueba, si él no hubiese sido paralítico, ¿hubiese buscado al Señor con esa misma fe? Si hubiese encaramado en el techo para llegar a la presencia, y hubiese roto el techo, porque de alguna manera lo rompieron, para llegar a la presencia del Señor, probablemente no lo hubiese hecho. Ni siquiera el paralítico, sino sus amigos. Si no fuese por la prueba por la que estaba pasando su amigo paralítico, los otros 4 se hubiesen dado a esa tarea, a ese emprendimiento, esa proeza de llevar a su amigo paralítico hasta donde estaba Jesús, y al ver que no podían llegar, buscar la manera, subirse al techo, bajarlo, lo hubiesen hecho sin la prueba por la que estaba pasando su amigo. Probablemente no. Entonces, hay que tomar valor a la prueba, porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien y todas las cosas son permitidas por el Señor por alguna razón. Importante identificar cuál es, digamos, lo que esa prueba nos está llamando a hacer. Y que generalmente 99.99% de las cosas son acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, generalmente, muchas personas en el mundo viven una vida plena, una vida muy alegre, y solo cuando aparece la prueba se acercan a Dios. Es lo que por allí llaman el Dios bombero. Solo cuando está el incendio buscamos al Señor. Y algunas veces nosotros los cristianos, aunque siempre estamos en la búsqueda del Señor, nos
relajamos un poco, ¿no? Sobre todo cuando la vida, gracias a Dios, va chévere, y digamos todo está bajo control. Entonces el mismo cristiano de repente dice, cónchale, ya este domingo no, porque estoy cansado. Ya no fue el domingo, pues bueno, en realidad, mira, no había ninguna prueba así especial y la vida va bien y todos tenemos salud. Entonces empieza el mismo cristiano a relajarse. Entonces allí estaría una primera falla. Porque el deber de nosotros cristianos es todo el tiempo estar estudiando la palabra de Dios, cerca de Dios en todo momento. No solo por nosotros, sino por aquello de dar frutos, porque la gente está viendo también, los familiares, los amigos, dicen, oye, este que decía ser cristiano ahora se quedó dormido todos los domingos, ¿verdad? Y eso no es un buen testimonio. Luego, en la prédica del domingo pasado, el pastor Engelbert nos hablaba de los fundamentos que tiene el cristiano, ¿ok?, para dar fruto, los fundamentos del labrador para dar fruto, lo tituló mi hermano. Juan 15:1, y es un tema doctrinal sumamente importante que debemos recalcarlo porque debemos tenerlo firme en todo momento. Yo soy la vid verdadera, y el pastor nos decía, dice verdadera, ¿por qué? Porque de repente hay muchos engañadores allí que dicen ser la vid y andan predicando y andan haciendo mítines. Ayer cuando salimos del servicio, mi suegro se consiguió un amigo de Mérida. Entonces él le dice, oye, estamos haciendo unas reuniones todos los sábados en la casa, y entonces va un judío, un testigo de Jehová, un musulmán, un cristiano a conversar. Yo le digo, bueno, pero ¿qué bueno va a salir de ahí? Nada, van a salir todos más enredados de lo que están, ¿no? Una licuadora totalmente. Entonces eso es una falta grave porque es buscar lo que no se te ha perdido. Y la palabra dice, ni los recibas en tu casa, dice, ¿verdad? Entonces hay muchas vidas. Eso pasó ayer y justo que estaba preparando el estudio dice, cónchale, es verdad. Y pasa cotidianamente. Pero Jesucristo es la vid verdadera. Y luego dice el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, si no llevamos frutos, nos quitará, hermano. Es un mandamiento que debemos llevar frutos. Y luego en Juan 15:13, mi hermano nos decía, un versículo también muy poderoso, decía, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Entonces hay 3 elementos allí introductorios para la prédica de hoy. 1, la prueba como elemento que nos acerca a Dios. 2, la obligación de dar buenos frutos. Y 3, amarnos los unos a los otros, tal como Jesucristo nos amó a nosotros, incluso al punto de poder querer dar la vida por un amigo. Vamos a leer, para efectos de hoy, Mateo 14, del 22 al 27. Vamos a leer cómo fue el actuar de nuestro Señor Jesucristo en un momento de prueba de sus amigos. Y es cuando se conoce mucho porque es cuando Pedro camina sobre el mar. Pero vamos a leer unos versículos antes. Dice la palabra de Dios. Jesús anda sobre el mar, es el título que dice aquí. 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, primer punto interesante. Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca. Quien los hizo entrar en la barca fue Jesús. Y allí iban a tener ellos más adelante una prueba. Despedida la multitud, y es un contexto importante, había una gran multitud con nuestro Señor Jesucristo allí. Despedida la multitud, es decir, ya solo, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Es decir, ellos salieron de la barca de día. Punto interesante, primer punto. Luego se hizo de noche, ¿ok? Pero ya sus discípulos ya estaban en la barca emprendiendo el viaje. Entonces dice, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Voy a leer un pedacito del 25.
Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vamos al 24, mi hermano, para dejarlo allí reflejado. Tenemos que la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuánto tiempo tenían ellos en la barca? Posiblemente muchísimas horas ya. Estaban en el medio del mar. El versículo siguiente dice que en la cuarta vigilia. Mi hermana Dionia ha dirigido vigilias. Y uno viene a las vigilias. ¿A qué hora más o menos llega la cuarta vigilia? Pero pasadísimo después de las 12. 3:30, 4 de la mañana. Pónganle que eran las 3:30, 4 de la mañana. Es cuando la noche está más oscura. Como dice que la noche se pone más oscura justo antes del amanecer. Era el momento, ya estaban cansados. En una barca, con las olas que se le venían encima y el viento en contra. ¿Qué quiere decir el viento en contra? Olvídense de vela. No hay vela porque el viento está en contra. Eso es a remo. Toda la noche remando. Ya a las 3, 4 de la mañana ya los brazos no te dan, olvídalo. Ya estamos cansados. Y cuando uno se cansa, es cuando uno tira la toalla. Cuando uno dice, cónchale, ya hice mi mejor esfuerzo. De verdad, ya tengo 7 horas aquí remando. Las olas siguen igual, el viento sigue en contra. Estoy cansado. En ese punto, dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ese amigo que estamos esperando, nuestro Padre, viene a ellos. Interesante que Jesús viene a nosotros. Jesús pudo haber hecho, mira, que se calmen las aguas, que vaya el viento y los lleve a la orilla. Pudo haber hecho cualquier otra cosa, pero el Señor Jesucristo vino a ellos en ese momento de prueba, tal como viene a nosotros en los momentos de prueba. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Interesante que no fue uno que se asustó y dijo un fantasma y los demás dijeron, no, es Jesucristo. No, todos se asustaron y todos dijeron, es un fantasma. Oye, pero ¿cómo los discípulos de Jesús, que acababan de ver que Jesucristo había alimentado a 5,000, había hecho un milagro, porque eso es lo que acababa de suceder, cómo estos discípulos que están con Jesucristo ven una cosa sobrenatural, se asustan y dicen, es un fantasma? O sea, ¿por qué la mente no los llevó a decir, es nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, el Salvador? ¿Por qué se van a pensar que es algo sobrenatural? Allí hay muchas enseñanzas allí, ¿verdad? Porque a veces uno ve cosas sobrenaturales, uno se asusta y uno dice, ay, ¿qué fue eso? Un espanto, una cosa. Y empiezan entonces una serie de susurros y de cosas sobrenaturales, pero ya va, si somos hijos de Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo, lo único sobrenatural que puede pasar con nosotros es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y no hay que tener miedo, porque Dios no es miedo, Dios es amor, ¿verdad? Entonces, tema interesante. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Ten ánimo, soy yo, no temáis. Estaban muy cansados. Vamos a hacer el recuento de lo que está sucediendo. Ellos habían salido de día y ya era de noche. Había una multitud de gente y el Señor Jesucristo la despidió. Y ese es un tema importante, porque si el Señor Jesucristo hubiese querido vanagloriarse, hubiese caminado sobre las aguas en medio de la multitud, para que todo el mundo lo viera. Oye, mira, Jesús caminó con las miles de personas allí. No, Él los despidió, Él esperó que se fueran, Él se fue a orar. Y ya en la noche, Él sabe que sus discípulos están pasando por una prueba, porque no es que los tiene a la vista, porque dice que están en el medio del mar con viento en contra, con las olas que los azotan. El Señor Jesucristo lo sabe, lo sabe. Aquí no dice que ellos estuviesen clamando a Dios, pero seguramente habían clamado a Dios, hermano. Entonces, están sin control y seguramente la barca a punto de voltearse, porque al final era una barca y eran muchas olas.
A la cuarta vigilia de la noche viene el Señor a ellos. El Salmo 34, 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En todo momento, Dios, sus ojos están sobre nosotros y está atento a nuestro clamor. Por eso es que es importante que le clamemos a Dios Todopoderoso en todo momento. Andó sobre el mar y ellos pensaron que era un fantasma. Ayer conversábamos en Los Caballeros un testimonio de algo sobrenatural y leímos Santiago 4:7. Decía, someteos pues a Dios. Vamos a esperar que mi hermano lo busque allí. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Si nosotros estamos agarraditos de Dios, agarraditos de la palabra de Dios, ahí no hay enemigo que pueda entrar, hermano. Huye de nosotros, pero siempre y cuando tú lo resistas. Tú lo resistes. Hermanos, la prédica de hoy se llama Salvando una vida, salvando un alma. Y le coloqué ese título por un testimonio que sucedió hace 15 días, el Día del Padre. Así se llama. El Día del Padre, hermanos, ya cuando nos retiramos de la iglesia, yo había invitado a mi papá a la iglesia, por cosas no llegó, y ese es un motivo de oración que les pido. Vamos a estar orando por mi familia, para que, gloria a Dios, el papá de mi pastor Gregory está aquí presente. Bueno, que más bendición me gustaría que mis padres estuvieran aquí, hay que orar por ellos. Bueno, lo habíamos invitado, no llegó. ¿Pero por qué? Porque íbamos a ir a la playa en la tarde. Estaba el señor Ali, estaba mi papá, estaba el hijo del señor Ali que es padre, y íbamos a pasar el Día del Padre en la playa. Cuando llegamos a la playa había marea, había mar de fondo y estaba prohibido entrar a la playa, salvo hasta donde te llegaba aquí a las rodillas. Estaba el salvavidas allí. Entonces cuando mi papá entra, como que se le pasó y se metió, y el salvavidas lo empieza a llamar. Y yo me acerco al salvavidas y le digo, tranquilo, nosotros sabemos nadar, yo soy nadador, no sé qué cosa. Y me dice, sí, pero igual no se metan, si no se meten los demás. Entonces, bueno, claro, entro, le digo, mira, hay que estar aquí en lo bajito, estamos ahí en lo bajito. Bueno, chéverísimo. Salimos del mar, estamos ya conversando, prestos a sentarnos, y empiezan unas personas a gritar, pero del otro lado de la playa, que se está ahogando alguien. Entonces, claro, en el impulso yo salgo a buscar entrar al agua, pero digo, oye, no llevo nada, no llevo salvavidas. Uno en el cristiano cuando va a salvar a alguien, uno diría, oye, no llevo la Biblia. Entonces corrí, me volví a buscar algo, no encontré nada y me quedé como, oye, ¿me meto o no me meto? No sé qué hacer. En eso volteo a ver dónde estaba el salvavidas y bueno, él viene como medio trotandito suave. Entonces yo le digo, no sé por qué ¿tú sabes nadar bien? Le pregunto al salvavidas. Me dice, sí. Bueno, vamos, yo te acompaño. Me meto con el salvavidas. Cuando me meto al agua, de verdad la marea está tan fuerte que digo, oye, no, ya va el salvavidas, vamos a dejar que él haga su trabajo y yo me devuelvo. Pero en lo que me devuelvo, veo que el que se está ahogando está por allá y el salvavidas agarra para el otro lado. Entonces digo, conchale, no puede ser, seguro no sabe nadar el salvavidas. Entonces, bueno, busco la línea de la playa donde está la persona que se está ahogando, me meto. Efectivamente había un mar de fondo porque la corriente me agarró y en el momentico ya estaba donde estaba él. Entonces, ¿qué le digo yo? Cálmate, no me agarres, porque si el ahogado te agarra, te hunde. Y es una similitud con los pecadores. Cuando uno va a buscar a alguien, alguien que está en el mundo, uno no puede meterse ahí. Si está en una taberna tomando cerveza, uno no se va a meter a tomar cerveza con él, ¿verdad? Uno de lejito. Puedo llegar hasta la puerta, puedo entrar a buscarte, pero después no salimos. O sea, porque si no, te abriga, ¿verdad? El pecado. Entonces, bueno, le digo, te voy a dar la mano, pero no me agarre. Entonces, si le doy la mano, él se apoya. ¿Y qué me dice? Estoy cansado. Me dice, estoy cansado. Le digo, tranquilo, apóyate aquí. ¿Qué le digo? Quédate tranquilo, si la corriente nos lleva, igualito el mar nos va a sacar en algún punto, relájate. Yo trato de nadar a la orilla y no puedo. Cuando volteo está mi papá. Yo le digo, ¿qué haces aquí? Bueno, no, para ayudarte. Bueno, nada. Entonces yo volteo tratando de ver dónde viene el salvavidas. El salvavidas no viene.
Entonces de repente sí lo veo por allá lejos. Y yo le digo, te voy a soltar, voy a buscar al salvavidas porque no vamos a poder salir de aquí. O sea, no te puedo jalar, está muy fuerte la corriente. ¿Y qué me dice el muchacho? Me dice, no me sueltes. ¿Qué es lo que debería decirle uno al Señor, verdad? Señor, no me sueltes. Nunca. Cuando él me dice eso, yo digo, bueno, es verdad, no lo suelto. Que pasa de repente vengo y ya no está. Entonces mi papá me dice, cónchale, tíralo a las rocas. Nadie se quiere meter en las rocas, esas son afiladas, hay erizos, no sé qué. Pero digo, bueno, entre quedarnos aquí, porque el sol viene, bueno, vámonos para las rocas. Y bueno, llegamos a las rocas, logramos montarlo en una roca, y ahí llega Isaac y llega el sobrino, y lo sacan, ¿no? Cuando me volteo, pienso que mi papá viene atrás y mi papá está metido allá, y me dice lo mismo, Adrián, estoy cansado, no puedo llegar. Bueno, otra vez al agua. A sacar a mi papá que pesa como 140 kilos. Bueno, ahí sí estuve dándole porque de verdad fue muy difícil. Entonces lo sacamos. Cuando lo sacamos, sale, ya veo, volteo y me dice, ¿qué pasó con el otro? ¿Cuál otro? Eran 3. Digo, no, yo vi uno solo. Me dice, sí, tú sacaste a uno, el salvavidas sacó al otro. Yo pensé que él se había perdido, él se fue a buscar a otra persona. Entonces decimos, oye, falta uno, ¿dónde está? Bueno, hermano, al cuestión de segundos salió el muchacho flotando en la orilla. Había fallecido. Murió allí ahogado. Cuando salgo, ya tenía minutos con mi papá, salgo, veo al muchacho. Y el muchacho cuando me ve me dice, hermano, te debo la vida. Yo estaba cansado y yo no le dije nada, solo le doy la mano. Pero quien sí estaba preparado al lado mío era Isaac. ¿Y qué le dice Isaac? No le des la vida, le des la vida a Dios. Y le empezó a predicar allí al muchacho, ¿no? Entonces allí viene, salvamos una vida y posiblemente salvamos un alma, porque Isaac sí estaba preparado para predicarle en ese momento a esa persona. Cuando llegamos a la playa, que está, bueno, se forma un remolino de gente viendo al muchacho que había salido. Entonces, ¿quiénes están predicando allí? La suegra, Mari y el suegro. Predicándole. Primero al que había salido, en teoría fallecido, le predicaron así de gritos, pues, porque no se podía acercar ya, diciéndole, recibe al Señor, recibe al Señor. Y bueno, Dios tal vez hará su milagro si en esos últimos segundos pudo haber escuchado la palabra y ser salvo, ¿no? Pero el hecho es que en ese momento, digamos, estuvieron todos preparados para hacer lo que había que hacer, que era salvar las almas en ese momento de dificultad. Dios tal vez me había preparado en el sentido de nadar para salvarle la vida, pero también nos había preparado en el sentido de conocer la verdad, conocer el camino de vida para predicarle la palabra de Dios a esas personas. Entonces esa es una gran enseñanza que tuvimos ese día, porque a veces uno ve a la persona ahogándose y uno se queda, oye, ¿será que va a venir alguien más a predicarle? No voy a ir porque no tengo el salvavidas, no tengo la Biblia a la mano, entonces ¿cómo le voy a predicar a esa persona, no? Y resulta que no, uno no tiene que esperar ni por nadie ni por nada, porque nosotros ya estamos llenos del Espíritu Santo y estamos preparados para predicarle la palabra a cualquier persona. Y eso es una enseñanza muy importante, hermano, porque bueno, lo acabamos de leer en la Gran Comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Continuando con el pasaje que veníamos leyendo, Mateo 14, 7, versículo 28, está el Señor Jesús con ellos. Y entonces le respondió Pedro, todavía dudando, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Bueno, un poco atrevido Pedro, ¿verdad? Que yo vaya a ti sobre las aguas. Por eso digo un poco atrevido, porque bueno, me da cuenta de que, ¿no? Pero se lo pide. El versículo siguiente, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Interesante que
Pedro con la mirada puesta en Dios puede caminar sobre las aguas y se acerca y lo logra, ¿verdad? Y esas aguas que son las que hace minutos casi los ahoga, los tenía cansados, casi voltea la barca, y sobre ese mismo mar que estaba con las olas que los azotaban, Pedro camina. ¿Qué sucede en el versículo siguiente? Yo sé que ustedes ya se lo saben. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y fue una similitud muy, muy viva de lo que acababa de vivir con esta persona, ¿no? Porque en el miedo se empieza a hundir. Cuando nosotros nos alejamos de nuestro Señor Jesucristo, nos empezamos a hundir en el mar del pecado. Porque ¿qué sucedió después cuando nos enteramos de la historia de qué había sucedido? Bueno, los muchachos, en verdad que el salvavidas no dejaba meter a nadie, se fueron por las piedras a lanzarse al mar. ¿Por qué? Porque de lejos el mar se ve sabrosísimo, es como un espejismo, cónchale, qué sabroso el mar, nadamos allí, es como el mar del pecado. Oye, qué sabroso, a veces hay un dicho que dice que la grama del vecino siempre se ve más verde. A veces uno ve personas que son del mundo y dice, oye, pero mira, tiene una vida fabulosa. Y más si ves esas vidas por Instagram. No, mira, se la pasa viajando, tiene una familia perfecta, ¿no? Y entonces, bueno, hasta que tú de repente, si entras un poquito en ese mar, ves que la cosa no es así tan la vida de Instagram, como dice un amigo mío, la vida de Instagram de todos. Entonces ellos vieron ese mar sabroso y ¿qué hicieron? Se sumergieron allí, en la analogía de nosotros, que es en ese mar del pecado. ¿Y qué pasó? Bueno, en la prueba, y bueno, gracias a Dios por la prueba, que uno busca al Señor en esas pruebas. Pero para ellos hubo uno que no se salvó, pues, no se salvó, lamentablemente. Y allí hay personas que a veces en ese mundo del pecado pues no se salvan. Hay personas que no es posible salvarlas. Él le pide ayuda al Señor y le dice, Señor, sálvame. Versículo siguiente, Pedro le pide ayuda al Señor. Al momento, es decir, al instante, en el mismo instante, Jesús extiende la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y versículo siguiente, hermano. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, versículo siguiente, entonces los que estaban a la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hace minutos pensaban que era un fantasma y estaban todos asustados. Ahora sí le dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque casi se ahoga y porque tuvo que salvarlo. Por eso digo, hermano, que a veces es necesaria la prueba. Esa prueba donde uno necesita la ayuda de Dios y Él en ese instante te da la mano y te salva. Y uno lo reconoce como nuestro único y suficiente Salvador. En conclusión, hermanos, hay que estar preparados para predicar el Evangelio en dos escenarios fundamentales. Uno, cuando la persona está viendo ese mar sabroso, e inclusive está flotando sobre ese mar, y uno llega y le habla la palabra de Dios y generalmente no la recibe, dice, no necesito del Señor, todo está bien, no tengo ninguna prueba. Y bueno, la palabra de Dios dice que es más fácil entrar a un pobre al reino de los cielos que un rico por el ojo de una aguja. Porque básicamente es por la actitud, no es por el tema de dinero, que tenga dinero o no tenga dinero, es por el tema de la actitud, que sienten que no necesitan del Señor, porque ya tengo mi vida arregladita, con mi seguro de vida y mis ahorros, y no necesito del Señor. Pero igual nosotros debemos ir y predicar el Evangelio a esas personas. Pero igual de importante es cuando hay que predicar a una persona que sí está pasando por un problema, que sí está pasando por una necesidad, que están al borde, cansados, cuando dicen, ya no puedo más, mi hermano. Me llamó la atención un testimonio de esta semana, un corredor de seguro, de una de mis asesoras, dice, 30 años él fue mi corredor de seguro, él vino y nos hizo una cotización hace como 4 o 5 años a la empresa. Bueno, se suicidó la semana pasada. Entonces, ella dice, oye, una persona normal, o sea, mi corredor de seguro de hace 30 años, que íbamos a pensarlo. Bueno, problemas económicos, y él optó por quitarse la vida. Tal vez, ¿cuántos hermanos
¿Cuántos de repente conoció a un cristiano y nunca nadie le predicó de la palabra? ¿Cuántos testimonios hemos tenido aquí en la iglesia de personas que estaban a punto de cometer ese último salto y le llegó allí el Señor a través de algún hermano, de un instrumento nuestro, y le predicó la palabra y se salvaron? No solo salvó su vida, sino que salvaron su alma y tuvieron un cambio de vida totalmente. Pero la responsabilidad es nuestra de estar preparados. Y la palabra de Dios, esto me gusta muchísimo, Mateo 10, 19 y 20. A veces uno se siente no preparado y uno dice, pero no sé qué decir. Yo no me sé versículos de memoria como ustedes y no sé orar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, más cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. Hermano, la preparación no es que usted se aprenda los versículos de memoria y que tenga aquí, no, cuando vea a alguien le voy a decir esto de memoria y se lo va a lanzar. No, hermano, la preparación es que usted ya conoce la verdad. Ya conoce a Jesucristo, que es nuestro Salvador, ya conoce el camino de la verdad y la vida. Cuando se presente la oportunidad, saldrán las palabras, hermano. No tienes que recitar ningún versículo de memoria, ni darle una clase magistral de sabiduría cristiana. No, hermano, es de tu corazón lo que tú le vas a decir. Cristo te ama, Cristo es nuestro Salvador, Él es el camino, la verdad y la vida. No tienes que decir el camino, la verdad y la vida literal. Es decir, el Señor Jesucristo va a poner las palabras para que tú seas un instrumento que el Señor use para salvar un alma. Entonces, bien, hermano, para terminar, un versículo para que nos lo llevemos de memoria. Segunda de Timoteo 3, 17. Ese es el versículo que nos vamos a llevar, 3:17, que nos vamos a llevar de reflexión para la semana. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es esa buena obra en el marco de la Gran Comisión? Preparado para predicar el Evangelio y para dar frutos. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.